Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Gregory Brignoni de la iglesia La Esposa de Jesucristo, ubicada en Florida, Lady Lake. Estamos aquí a las órdenes, gloria al nombre de Jesucristo. Hemos hecho este canal, ¿verdad?, para ayudar a las personas a estudiar un poco mejor la palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Y te invito a que si tienes alguna duda, algo respecto con la palabra del Señor que no entiendes o te gustaría estudiar algún libro, algún capítulo, algún versículo en específico, nos los dejes en las notificaciones o nos puedes escribir libremente al email. El email es laiglesialesposa@gmail.com. Serán bienvenidos, gloria al nombre de Jesucristo. Así que vengo a contestarles la pregunta que se hizo en estos días, que quién verdaderamente fue el primer rey de Israel. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero antes de entrar en esto, quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 14 en adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a ver las instrucciones acerca de un rey. Estas fueron las instrucciones que Dios puso. ¿Para qué? Para cuando alguien fuera rey, se dejara regir por esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Leemos la palabra, le damos gracias al Padre y leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea que las cualidades, obviamente sigue hablando, pero nos vamos a concentrar en estos dos versículos, que nos habla y nos enseña. En el versículo 15 te enseña al que Jehová tu Dios escogiere. O sea que tenía que ser escogido por Dios. Y segundo, no podrás ser hombre extranjero, que no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea que tenía que ser de la tribu de Israel. No podía ser una persona aparte. Por eso es que vemos que todos estos reyes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que conquistaron, eran personas aparte de lo que era el pueblo de Israel. Pero bien importante, que tenía que ser escogido por Dios. Bien, teniendo esto entonces claro, vaya conmigo al libro de Samuel. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos al libro de Samuel. Y vamos entonces, gloria al nombre de Jesucristo, vamos a empezar en el capítulo 8. En el capítulo 8 vemos como dice, ¿verdad?, en las letras, en el título de arriba, dice: Israel pide rey. Israel está pidiendo un rey. Sabemos que, ¿verdad?, para entender un poquito más, sabíamos que el rey de Israel era el mismo Dios. Pero Israel ya quería un hombre. Dios sabía que iba a pasar esto. Por eso es que en Deuteronomio 17, versículos 14 y 15, específicamente en el 14, te habla que en aquel día cuando tomes posesión y pidas rey, ¿verdad?, que porque quiere ser igual a todas las naciones. Eso es un mal que tiene el cristiano y es un mal que tiene, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que quiere ser igual a todo el mundo. Hoy en día el cristiano no puede ser igual a todo el mundo. Tenemos que ser, ¿verdad?, como Dios establece en su palabra, pero eso es otro tema. Vamos entonces a ver qué es lo que dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 8. Gloria al nombre de Jesucristo. Primero vamos a ver, ¿verdad? Ya vimos cuáles eran las cualidades. Ahora vamos entonces a qué. Vamos entonces al versículo 15 para que usted vaya conmigo, ¿verdad? Vamos a ir resumiendo para tratar de hacerlo un poco breve y después en su casa usted puede escudriñar un poco más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el capítulo 1 hasta el versículo 6 vemos cómo la Biblia nos explica que Samuel había envejecido. Entonces sus hijos se habían puesto por jueces en el pueblo de Israel. O sea, estaban a cargo del pueblo. Pero sus hijos, dice la Biblia en el versículo 3, que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Que eso nosotros lo podemos ver hoy día dentro de las iglesias, como los pastores y los líderes se han pervertido por el dinero, por la avaricia, se han dejado sobornar. Pero ese es otro tema. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que vamos a ver entonces cómo el pueblo, por esto es que el pueblo va y llega a donde Samuel.
Y le habla en el versículo 5 y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Eso es lo que nosotros vemos en Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 en adelante. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea que Dios le da las instrucciones a Samuel y le dice: escúchalo, porque ya el pueblo tenía un concepto de lo que quería. Fíjate que nosotros en Deuteronomio 17, en el versículo 15, vemos que dice: el Dios que yo escogiere. Entonces aquí vemos que el pueblo está exigiendo un rey con cualidades que el pueblo quiere. Ahora, dice entonces, si seguimos leyendo, ¿verdad? Le dice en el versículo 7: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea que también podemos ver, ellos estaban hablando de la condición de los hijos de Samuel, pero el pueblo estaba en la misma condición o peor. Aquí lo vemos que entonces se revela también la condición del pueblo. ¿Ves? Que habían dejado a Dios para irse, lo mismo que pasaba, amados hermanos, desde que salieron de Egipto. Pero bueno, eso es otro tema. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el versículo 11: y dijo: pues así hará el rey que reinare sobre vosotros, vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Desde el versículo 11 hasta el versículo 17 nos habla, ¿verdad?, de que Samuel le está diciendo al pueblo todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a hacer el rey para lo que iba a hacer con el pueblo. O sea, ya Dios le estaba advirtiendo todo lo que iba a hacer el rey una vez se pusiera. Ahora, pero bien importante que entendamos que la Biblia dice en el versículo 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Fíjate que la Biblia te está enseñando y te dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis, o sea que ustedes se han elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Fíjate que Deuteronomio 17:14 te habla y te enseña, en el 15, perdón, te enseña que el Dios que yo escogiere, y aquí Dios le está diciendo, cuando el rey de ustedes me van a clamar por él, y yo no lo voy a responder porque fue el rey que ustedes escogieron. Bien. Pero el pueblo, en el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor, a oídos de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos que el pueblo seguía insistiendo en que ya no quería a Dios por rey, no quería el mandato de Dios, quería que fuera un hombre como todas las naciones. Quería a alguien, ¿verdad?, que los representara, que corriera al frente de ellos cuando fueran a la batalla. O sea, querían un hombre valiente. Sabemos que en la antigüedad los reyes iban y peleaban las batallas. Eran las personas que estaban al frente, eran las personas que peleaban las batallas del pueblo también. Estaban presentes allí. O sea que estaban buscando la visión del pueblo de Israel era que querían un hombre valiente, alguien que los representara, alguien que cuando otra nación escuchara que venía el rey, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, con sus soldados, tuviera temor, tuviera algún tipo de sensación de que por ahí vienen los hebreos, por ahí viene, no, ese pueblo es fuerte. Eso era la perspectiva del pueblo de Israel. Bien. Ahora, gloria al nombre de Jesucristo. Vamos entonces, ahí mismo ya terminamos el capítulo 8. Vamos entonces al versículo 9. Saúl es elegido rey. Preste atención, el tema lo dice: Saúl es elegido rey.
había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, y sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. O sea, que Saúl tenía las cualidades que el pueblo estaba pidiendo. ¿Cuáles eran las cualidades? Era un joven hermoso, no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, o sea que era un hombre de postura, era un hombre fuerte y sobrepasaba a cualquiera en el pueblo, y era un hombre alto. Esas eran las cualidades que el pueblo de Israel estaba buscando, un hombre que aparentara ser un rey. Ahora, si seguimos nosotros leyendo, porque le digo que aparentara, usted va a ver por qué yo le estoy diciendo esto. Aquí entonces, ¿verdad? La historia desde el versículo 3, estamos en el capítulo 9, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, nosotros vemos que a Saúl se le pierde, al papá de Saúl se le pierden unas asnas. Entonces el padre le pide que las vaya a buscar y Saúl se va con unos criados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empezaron a visitar el pueblo, pero llegaron un momento en que visitaron el pueblo donde estaba Samuel. Entonces, cuando ahí en el versículo 7 dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora para que llevemos al varón, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado y respondió. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí hallado en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, poderoso el nombre de Jesús. Ahora nosotros vemos, ¿verdad? Ellos se deciden, se disponen, te estoy tratando de resumir, lo puedes escudriñar en tu escritura para que veas que es lo mismo que te estoy diciendo, pero un poco resumido. Ahora, si nosotros entonces ya vemos que le iban a llevar una ofrenda al varón de Dios, porque nosotros tenemos que entender que antes los sacerdotes, las personas que vivían para Dios, que eran los de la tribu de Leví, ellos no trabajaban, así Dios lo puso. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo se encargaba de mantenerlo. Entonces, pero ¿qué acontece en esto, amado hermano? Esto es una enseñanza grande para estos pastores ladrones que se pasan robándole al pueblo, que todos los días piden ofrenda, que todos los días piden diezmo. Al profeta Samuel estaban buscando qué darle. La primera opción era comida, pero se les había acabado y él encontró que tenía dinero y fue entonces le llevó dinero. El hombre de Dios es conforme con lo que le den. El hombre de Dios no se pasa pidiendo dinero. Pero esto es otro tema, gloria al nombre de Jesucristo. No quiero desviar el tema, pero sí, amados hermanos, personas que se pasen pidiendo dinero, amados hermanos, en el altar de Dios están robándole dinero al pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, si nosotros seguimos leyendo, si nosotros seguimos, vemos que entonces ellos se disponen a ir donde Samuel para que le dijera dónde era que estaban las asnas. Ese era el propósito de ver a Samuel. Pero Dios tenía otros planes. Entonces, en el versículo 16 dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás. Yo quiero que esto usted lo lea conmigo. Dice en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 16. Mañana, aquí está hablando Dios, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Cómo ungieron a Saúl? ¿Como rey o como príncipe? Son dos cosas totalmente diferentes. Y el que a ti te unjan quiere decir que te están separando para un propósito. Te están separando para ejercer algún tipo de labor. Entonces, amado hermano, ¿cuántas personas hoy en día no han sido ungidos para una labor que no ha sido la voluntad de Dios? Y están en esos cargos. No quiere decir que ese cargo le pertenezca.
Eso mismo es lo que vemos en Saúl. Pero yo no te voy a decir si es uno o es el otro. Eso yo lo voy a dejar a tu discreción. Y no hago esto, amado hermano, con la intención de que nosotros, ¿verdad? Tengamos un debate o tengamos, ¿verdad? Algún tipo de contienda. Pero la Biblia dice que es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar. Y nosotros hacemos estos videos, amados hermanos, para enseñar, para exhortar, para que el Espíritu les redarguya. No lo hacemos con ninguna mala intención. Si usted a pesar de esto tiene otra opinión, amén, amado hermano. Seguimos orando, seguimos fortaleciéndonos en el Espíritu. Pero es bien importante que nosotros entendamos y aprendamos a entender los detalles que la Biblia nos provee. Dice la Biblia que podemos decir que Saúl fue ungido, pero no podemos decir que Saúl fue rey porque nunca se le ungió como rey. Recordemos que la Biblia dice, mira lo que dice, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón. No está hablando de que Dios había escogido. Vamos a ver la diferencia, cómo Dios habla de David. Pero ahora mismo yo quiero que tú te enfoques en lo que estamos hablando. A esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. O sea que Dios escuchó el clamor y verdaderamente Dios le está contestando al pueblo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Nosotros queremos un rey así. Ok, pues ese mismo rey te lo vamos a dar. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, poderoso el nombre de Jesucristo. Dice en Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Vuelve y se lo repite. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea que el asunto de las asnas se había resuelto, pero ahora estamos en el asunto de lo que es Saúl. Aquí vemos otra vez cómo se le unge como príncipe, no se le unge como rey. Pero vuelvo y le digo, amado hermano, si usted aún así difiere, amén. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo, recordemos que las cualidades que estaba pidiendo el pueblo era un hombre valiente. Pero también tenemos que entender que en Primera de Samuel capítulo 8, en el versículo 1, cuando te empieza a hablar de hombre valeroso, era el papá de Saúl, no era Saúl. Estaba hablando de Cis, que era un hombre valiente. Se supone que, y entendemos que entonces Saúl fuera a llegar a ser un hombre, ¿verdad? Valiente. Ahora, pero vamos entonces a seguir leyendo. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 22. Estamos hablando de Saúl, el hombre alto, hermoso, con cuerpo, ¿verdad? Con los hombros arriba, estaba fuerte. El pueblo pensaba que era valiente. Vamos entonces a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó al pueblo todas las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Hermano, cuando fueron a buscar a Saúl, que lo fueron a presentar delante del pueblo, estaba escondido. Estaba escondido. El hombre valiente, el hombre fuerte, el hombre que sobresalía, estaba escondido. Tuvo que Dios revelar dónde era que estaba para que lo buscaran.
Por eso es que vemos que en el versículo 27 dice que algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? O sea, como un hombre que no es valiente, como un hombre que no tiene la valentía, nos va a salvar. ¿Cómo? Y es una pregunta, amados hermanos, que verdaderamente nosotros tenemos que hacernos. Gloria al nombre de Jesucristo cuando vemos este tipo de acciones. Ahora, eso también pasa en las iglesias, amados hermanos, que hay muchos pastores y líderes que se comen el mundo cuando tienen el micrófono en la mano, pero cuando hay un demonio que se manifiesta o cuando hay que orar por un enfermo, amados hermanos, son los que se esconden y mandan a otras personas. Gloria al nombre de Jesús, pero eso es otro tema. Alaba la gloria de Dios, te lo digo para que te rías un rato. Poderoso el nombre de Jesucristo. Bien, si nosotros vamos entonces al capítulo 11, versículo 15, aquí vemos que y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de invistieron, es que entonces le entregan los cargos como rey. Él tiene los cargos, le dan los cargos como rey. Pero verdaderamente ya nosotros leímos cómo fue que lo ungieron. Eso yo se lo dejo a discreción a cada uno de ustedes. Pero yo entiendo lo que la Biblia me está hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo y le digo, hay pastores que están pastoreando que no tienen el llamado, pero tienen el cargo. Hay evangelistas que no tienen el llamado, pero tienen el cargo. Hay personas que, ¿verdad? Hay diáconos, hay maestros, hay muchas personas que tienen el cargo, pero no tienen el llamado. No quiere decir que porque tú estás ocupando una posición, quiere decir que eso es lo que tú seas. Gloria al nombre de Jesucristo. Bien, ahora, ya entendiendo que aquí entonces le entregan los cargos, vamos al capítulo 12, versículo 2. Dice Samuel, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Era una de las peticiones que quería, ¿verdad? El pueblo. Ahora Saúl va delante de ustedes, ese es el rey. Yo ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. O sea que Samuel estaba cumpliendo con una de las peticiones que tenía el pueblo. Entonces, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora entonces, en el capítulo 12, versículo 13, otro detalle importante, vaya conmigo, primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mira lo que Samuel le dice. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. El Dios, el rey que ustedes escogieron. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, usted lo puede buscar en la palabra. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Y entonces, poderoso el nombre de Jesucristo. Ahora entonces le voy a dar espacio y con esto voy a terminar. Vamos a ver entonces qué pasó con David. Vamos a ver qué pasa con David. Vamos a primera de Samuel capítulo 16. Y no voy a profundizar tanto en lo que es David. Solamente me voy a quedar en el principio y lo vamos a dejar ahí. Dice en primera de Samuel capítulo 16, ya Dios había desechado a Saúl, no quería saber nada, ya no tenía oportunidad. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea que Dios le está diciendo a Samuel, allí hay un rey que yo escogí, que yo escogí, me he provisto. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere.
Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí voy a hacer una aclaración, ¿verdad? Este versículo se ha tomado para tomar en cuenta que Dios no mira apariencia, Dios no mira ropa, Dios no mira vestimenta. Eso es totalmente falso. Este versículo no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que este varón tenía las mismas cualidades que tenía Saúl. Era un hombre fuerte, era un hombre, ¿verdad?, alto de apariencia. Dios no estaba buscando una apariencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Fue lo mismo que pasó con el mismo Moisés. ¿Qué pasaba con Moisés? No podía hablar bien. Entonces Dios no estaba mirando su parecer, Dios estaba mirando lo obediente que iba a ser. Entonces, ¿de qué me vale yo tener una persona que tenga todas las cualidades, pero que vaya a desobedecer a Dios en todo? Esas son las cualidades de Saúl, pero no son las cualidades de David. Nosotros podemos ver un David que se equivocaba, nosotros podemos ver un David que pecó, que mandaba a matar, gloria al nombre de Jesucristo, pero vemos un David que reconocía que estaba mal. Esas son las diferencias, amados hermanos, que cuando Dios le hablaba, hacía lo que Dios le dijera. No estamos hablando de un hombre perfecto, no estamos hablando de un hombre que no se iba a equivocar. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos equivocamos? ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos da instrucciones y no las seguimos? Pero terminamos humillados, terminamos pidiéndole perdón al Señor. Hay personas que hacen lo malo delante de Dios, que Dios le da instrucciones y no la hacen, pero tampoco piden perdón, amados hermanos. Terminan como Saúl desechado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos tiempos también mucha gente quiere vivir de apariencia. Y no es por apariencias, amados hermanos. Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de relación, hablamos de una intimidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Hablamos de que nosotros... La Biblia establece en el libro de Isaías 58, cuando Dios habla del ayuno, era un pueblo que ayunaba, era un pueblo que quería ver los caminos de Dios, pero Dios les responde y le dice: si ustedes lo hicieran bien, yo no les mostraría. Vaya conmigo a la escritura un momento. Me estoy desviando, pero por algo Dios quiere que toquemos esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Isaías. Hay un momento conmigo al libro de Isaías. Entiendo que es el capítulo 58. Gloria al nombre de Jesucristo. Isaías capítulo 58. Vamos a empezar desde el versículo 2. Dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, que hay gente que ora, hay gente que ayuna, pero, amados hermanos, lo hace para él mismo. No lo hace verdaderamente para lo que verdaderamente Dios ha escogido, el ayuno. La Biblia dice en el versículo 5: está el ayuno el que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6, la contestación de Dios: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Entonces, amados hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros, cuando intimemos con Él, le pidamos que rompa nuestras cadenas, que rompa las ligaduras, que rompa, amados hermanos, todas las ligaduras de impiedad, que podamos soltar las cargas que nos oprimen, que podamos
los quebrantados, amados hermanos, que puedan ser libres. A veces nosotros dentro del pueblo estamos quebrantados, nos sentimos atados, pero no ayunamos con tal razón, amados hermanos. Empezamos a ayunar para muchas cosas, que yo quiero un esposo, que yo quiero un carro, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, que yo quiero aquello. Pero mi hermano, el ayuno, el verdadero ayuno que Dios escoge es para que nosotros podamos buscar la presencia de Dios y podamos acercarnos a la presencia de Dios. Por eso es que hay gente que no entiende muchas cosas dentro del evangelio. Por eso es que hay gente que todavía está en la leche, amado hermano. La Biblia dice que ya se supone que hay mucha gente que se supone que sea maestro y todavía está en el principio, amado hermano. Porque no tiene una relación con Dios, no le interesa. Lo que le interesan son los beneficios del evangelio. Lo que le interesa son los cargos del evangelio. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero esto es bueno, otro tema. Gloria al nombre de Jesucristo. Volvemos entonces, amados hermanos. Así que no se confunda, amados hermanos. Podemos ver gente orando, podemos ver gente ayunando, que si pasó tanto tiempo separado, que si hizo esto, que si hizo lo otro, pero verdaderamente le agrada a Dios. Verdaderamente lo que está haciendo le agrada al Señor. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, si lo estamos haciendo correctamente por la palabra. Hoy en día se han inventado tantos disparates, que se ayuno del celular, que se ayuno del teléfono, y es que tú dejas de ver el teléfono y ya hiciste un ayuno. Eso es una doctrina de demonios, amados hermanos. Eso es una doctrina satánica. Gloria al nombre de Jesús. Pero volviendo a 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Entonces, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, ya yo no quiero nadie con esas cualidades. Yo te voy a enseñar ahora lo que es un hombre que esté dispuesto a hacer mi voluntad. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea que el mismo papá aún menospreciaba al hijo. Sí, por ahí hay uno que pues se pasa con las ovejas. Por eso es que Dios le está diciendo: no mires su parecer. No lo mires como lo están mirando todo el mundo. Fíjate que el padre presentó, como quien dice, a los más fuertes, a lo mejor que tenía en la casa. Pero no sabía que lo mejor estaba afuera, no estaba dentro. Gloria al nombre de Jesús. Entonces le dice: el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Fíjate que cuando Dios habla de Saúl, le dice: a esta misma hora enviaré un muchacho de la tierra de Benjamín, y pues ese es. Pero más sin embargo, mira cómo entonces le dice Dios. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que, amado hermano, te voy a dejar como tarea que tú decidas para ti quién fue el primer rey. Para mí fue David, porque fue el escogido de parte del Señor. No fue lo que el pueblo quería, sino que Dios quería desde un principio que fuera David, pero el pueblo con su prisa, el pueblo con el desespero, queremos. A veces nos pasa en nuestra vida personal. Empezamos a pedirle a Dios y empezamos a pedirle cosas, amados hermanos, que no es el tiempo. A veces le empezamos a pedirle cosas a Dios que no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces Dios permite estas cosas para que nos demos cuenta que siempre tenemos que contar con la voluntad santa y perfecta de Dios. Así que Dios te bendiga. Un abrazo. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos orando los unos por los otros. Y Dios te bendiga.